¿Qué está sucediendo en las negociaciones entre Estados Unidos y México y a dónde va a ir a parar todo? Bueno amigos, seguramente ya saben las noticias que han estado aconteciendo estos últimos días y es que pues ha habido varias cosas que se han estado detonando en América Latina, ¿no? Por una parte, hace un par de semanas el presidente Trump se había echado un pleito con el presidente con el presidente Lula da Silva por la cuestión de que Jair Bolsonaro, este opositor de derecha, pues ya está, digamos, en arresto domiciliario y su amigo Donald Trump lo quería sacar, ¿no? Como gran patriota y como el gran líder que es Lula da Silva, pues no se dejó intimidar y pues no lo sacó. Esto hizo enojar a Trump, pero hasta ahí quedó. Luego, pues está la cuestión de Venezuela, en la cual Estados Unidos desplegó a sus tropas de la Marina frente a las costas de Venezuela. Y esto concluyó supuestamente en la destrucción de uno de los barcos del crimen organizado del tren de Aragua de Venezuela. ¿No? Lo cual me parece un montaje total, creo que ya salieron a decir por ahí que fue hecho con inteligencia artificial y bueno, podrás estar de acuerdo o no con Maduro, pero la verdad es que él está viendo por la soberanía de Venezuela y me parece muy bien pues que no se haya dejado intimidar tampoco y que no permita la intervención de Estados Unidos en su territorio. Pasado esto, hace un par de días pues estuvo el encuentro de Marco Rubio con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente. Y entre las cosas que supuestamente iban a hablar, pues se encontraba la cuestión de la seguridad mutua entre Estados Unidos y México respecto al problema del crimen organizado y el tráfico de sustancias. Bueno, pero ¿por qué les cuento todo esto? Aquí hay una estrategia de fondo que está haciendo Estados Unidos y que no es nueva, pero es muy evidente ahora lo que quieren realizar. Por una parte, lo que quiere Estados Unidos pues es controlar a su llamado patio trasero, ¿no? Que ahora le dicen la vecindad. Sí, como la del chavo, es el vecindario, ¿no? La vecindad. Que es Latinoamérica, que finalmente Latinoamérica es la región más importante para Estados Unidos. Grábense eso, es la región más importante para Estados Unidos, es Latinoamérica. Les recomiendo mucho leer al argentino Atilio Borón, un crack, un genio total de sociología, que tiene un libro que se llama La geopolítica de Latinoamérica en la geopolítica de Estados Unidos. Y él argumenta esto muy bien y da muchos datos muy interesantes. Les recomiendo leerlo. Principalmente es el área más importante por los recursos naturales que tiene Latinoamérica, ¿no? En el caso de Venezuela, pues el petróleo, en el caso de Brasil, el agua, los campos de cultivo, todo lo que tiene que ver con la comida y pues lo mismo, pues realmente toda Latinoamérica, también México es el mayor productor de plata a nivel continental, no recuerdo si a nivel mundial, pero a nivel de continente América, México es el mayor productor de plata, un gran productor de acero, petróleo, litio, en fin, ¿no? Entonces esto se repite en todos los países de Latinoamérica prácticamente y es por ello que pues a Trump como cualquier presidente de Estados Unidos le interesa tanto ejercer presión para tener un dominio, ¿no? Esto es independiente a que sean del partido conservador republicano o del partido demócrata, ¿no? Que supuestamente son más progresistas. Todos los partidos quieren tener dominio sobre Latinoamérica por cuestiones no solo geopolíticas, sino también por cuestiones de tener beneficios en los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión ahora con México? ¿Por qué vino Marco Rubio y qué están planeando Estados Unidos con México, ¿no? Bueno, su plan, en primer lugar, dejemos de lado, como decía en un short que subí hace un rato, dejemos de lado lo del crimen organizado. Tengamos en cuenta y muy presente que a Estados Unidos no le importa resolver el crimen organizado. No le importa, no le importa, porque es un gran lucro para sus empresas. En primer lugar, porque la Asociación Nacional del Rifle fue uno de los mayores promotores de la campaña de Donald Trump y pues esta asociación, como su nombre dice, vela por los intereses de los empresarios que producen y venden armas, ¿no? Y pues una gran parte de esas ventas pues llegan a México a manos del crimen organizado. Otra va para los países de la OTAN, ¿no? Porque pues por eso es que Donald Trump quiere que los países de la OTAN, sobre todo la Unión Europea, incremente su gasto militar para pues, comprarles más. Eso es un negocio a todas luces, no hay aquí ningún secreto, eso a todas luces es un negocio.
Entonces, pues, no les conviene acabar con el problema del crimen organizado. Al contrario, de hecho, yo creo que van a gestionar para que ese problema siga. Sería un desatino del gobierno mexicano creer que esa podría ser una palanca de negociación. A nosotros, por supuesto, que nos interesa acabar con el crimen organizado, y yo tengo una propuesta, tengo una idea que pues quizás no sea la más formal, la más trabajada del mundo, pero creo que podría ser algo interesante de analizar, que lo tengo en mi Substack, les invito a revisarlo, lo pueden encontrar el enlace en la descripción de este video o en mi perfil de YouTube. Mi propuesta pues es que un poco para ir acabando con este mal terrible que es el crimen organizado en México, que México pudiera acordar con Estados Unidos una compra masiva de armamento para el ejército mexicano, que de hecho debería actualizarse. Parcial, no tampoco total, porque no podemos depender de todas las ventas de Estados Unidos, pero sí parcial, ¿no? Y esto podría aligerar al menos en parte y empezar a negociar la cuestión de ya no estar vendiendo o no permitir que se le venda armamento al crimen organizado, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, lo que aquí me interesa es la cuestión de por qué vino Marco Rubio. Si entonces no es prioridad para Estados Unidos acabar con el crimen organizado, ¿qué sí es prioridad en relación con México? La migración, pero ese no fue el tema que hablaron tanto, no, ahorita no les interesa hablar porque pues están desplegando toda la cuestión de la migración en Estados Unidos con el ICE, y actualmente también se está trabajando o creo que ya lo lograron, en revocar el asilo a los venezolanos, y los van a pues obviamente convertir en blanco de deportación masiva, porque ese es un must, ese es un sí o sí de las políticas de los conservadores. O sea, acabar con la migración de forma rápida y masiva. Pero esa no fue la cuestión. La cuestión es el Tratado de Libre Comercio. Sí. También una de las políticas centrales de los paleoconservadores, que de hecho está muy bien delineada en el proyecto 2025 del Heritage Foundation, que es este think tank de donde viene Donald Trump, o que está muy relacionado con Donald Trump. Pues en sus principios económicos ya viene delineado que no está bien, o sea, para ellos el Tratado de Libre Comercio, pero esto ya viene de tiempo atrás. De hecho, una fracción que son los paleoconservadores del Partido Republicano ya decían desde la época de Vicente Fox, cuando se inaugura el Tratado de Libre Comercio, pues ya se quejaban de que por qué teníamos que hacer libre comercio con un país del tercer mundo como lo es México. Eso acaba con nuestra soberanía. Esa es la idea de los paleoconservadores y de Trump, porque pues él es un paleoconservador. Su idea es que cualquier tratado o alianza internacional en la que tengan que verse involucrados varios actores, dinamita la soberanía de estas naciones, ¿no? Entonces él cree que al tener, digamos, este tratado de libre comercio con México y con Canadá, se limitan la soberanía comercial de Estados Unidos. Ese es el meollo del asunto, amigos. Ese es uno de los puntos más sensibles de toda la política de Donald Trump. Y eso es por donde se va para la cuestión con México. Quiere acabar, deshacerse del Tratado de Libre Comercio. Eso no hay duda, ¿no? Y quiere empezar una relación bilateral solamente México con Estados Unidos y una muy aparte México con Canadá. De hecho, esta misma ideología, si se dan cuenta, la está aplicando también en Europa, porque él no es fan de la OTAN. Ningún paleoconservador, ningún republicano de los que ahora están es fanático de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni de la ONU tampoco. En la medida de lo posible van a tratar de deshacerse de esas organizaciones, van a tratar de deshacerse de la OTAN, de la Unión Europea, van a querer erradicar la Unión Europea. Esto no lo digo yo, lo dice un filósofo muy brillante, Alexander Dugin, filósofo ruso, ex asesor de Vladimir Putin. Les recomiendo su último libro, que se llama The Trump Revolution, y ahí está muy bien descrito toda esta situación de la cuestión con la Unión Europea. Porque ellos, nuevamente, quieren recuperar la idea de Occidente, ¿no? De ese Occidente cristiano, ¿no? Esa es la idea de Trump, el Occidente cristiano, cristiano conservador. Y en ese Occidente cristiano conservador no entran las ideas woke, ¿no? Por eso está tan peleado con las ideas woke y con las ideas, pues, ¿qué podríamos decir de
del progresismo estadounidense y occidental, ¿no? Entonces, parte de esto pues tiene su raíz, su problema pues en la globalización y también en las estructuras como la Unión Europea, y porque pues le quita soberanía a los países de la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Porque finalmente él también ya quiere hacer las paces con Rusia, y la OTAN pues históricamente es el dispositivo de amenaza contra Rusia. Pero bueno, regresando a lo de México. Lo que quiere pues es crear una negociación bilateral México-Estados Unidos. Ahora, ¿eso le conviene o no le conviene a México? Pues obviamente si quitaran el Tratado de Libre Comercio, sufriríamos un golpe durísimo a la economía de México. De hecho, también sería un golpe bastante duro a Estados Unidos en un principio. ¿Por qué? Porque México, el 80% de las exportaciones de México van a parar a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es nuestro mayor comprador internacional en cuestión de muchos, ¿no? Que es en cuestión mineral, aceros, eh, en cuestión de producción de herramientas, en producción de telas, en producción de alimentos, que es una de las más importantes. No solo se diga carne, jitomate, sino el aguacate, el maíz, muchísimo va a venderse a Estados Unidos. La cuestión del petróleo. Entonces, todo eso es importantísimo, ¿no? Imagínense que si cortaran todo ese comercio Estados Unidos-México, pues nos quedaríamos sin 80% de nuestra economía, literalmente colapsaría. Pero tampoco a Estados Unidos le conviene, porque 30% de su economía es con México. O sea, somos una tercera parte de su economía. Ellos representan nuestro 80% y para ellos nosotros somos su 30%. O sea, a ninguno le conviene cortar de tajo las relaciones económicas. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. O sea, no es como que, uy, qué miedo, mañana va a acabar el comercio y van a caer las economías. No va por ahí, no va por ahí. Ellos bien lo saben, y el gobierno de México, pues claro que lo sabe también. Ya lo ha mencionado Marcelo Ebrard en un par de ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué está planeando Estados Unidos? Lo que planea es progresivamente acabar con el Tratado de Libre Comercio, o también está planeando en quitarlo, inmediatamente empezar un nuevo acuerdo. Pero ¿cuáles son las bases de ese acuerdo? Ya lo dijo, o ya salió a la luz la información, que es lo que negoció Marco Rubio, y en lo que él dijo es que hay restricciones que México debería levantar. Para ellos, restricciones son que Pemex sea una empresa estatal, que CFE sea una empresa estatal, que litio sea capital nacional, y que y muchas otras cosas, ¿no? Porque él habla de que son 300 restricciones o más que están debilitando la sociedad comercial México-Estados Unidos. Pero en pocas palabras, quiere dinamitar todo lo que logró el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, la nacionalización de los bienes energéticos, como les decía, del petróleo a través de Pemex, de la electricidad a través de CFE, y ahora el litio, que también es nacional. Porque ellos, pues obviamente son una economía que se basa muchísimo en lo energético. Estados Unidos es una economía que requiere fortalecer su comercio energético. Necesitan sacar ventaja, ¿no? Porque recuerden que el globalismo le hizo mucho daño a la economía de Estados Unidos. Muchas empresas salieron de Estados Unidos y debilitó pues su economía, porque la idea del globalismo era: produce en países del tercer mundo mano de obra barata, y en Estados Unidos se diseña la tecnología. Pero pues fue algo que fracasó. Estados Unidos está súper, hiper, mega endeudado. Lo mismo pasó con esto, pues no se resintió mucho también en países de Europa, pero sobre todo pues Donald Trump es muy consciente de que tiene que reactivar la economía como de lugar. Entonces, su interés pues es ese, ¿no? En el de acabar con el Tratado de Libre Comercio, sacar ventaja de los bienes energéticos y de todo tipo de mercancías de México. ¿A qué me refiero con sacar ventaja? A tener precios preferenciales, ¿no? ¿Y cuál es la única manera en que puede tener precios preferenciales? Pues que se lo vendan barato. Pero ¿cómo convencer al gobierno de que venda barato? Él sabe que no puede convencer al gobierno. Él sabe que mientras el petróleo esté en manos del Estado, de Pemex, no pueden abaratar el precio del crudo para ellos.
sabe que mientras el litio sea, y como ya lo quiere, una decisión muy sabia de la presidenta Claudia Sheinbaum, añadir la producción de litio, hacer un departamento de Pemex dedicado al litio, para que sea nacional, para que sea una propiedad, una empresa estatal. Sabe Donald Trump que de esa manera no va a poder negociar ese tipo de mercancías, no va a poder bajarles el precio. Lo que quiere, por eso es que Marco Rubio dice que son obstáculos, Pemex, que todo sea estatal, lo que quiere es que pasen a manos de privados otra vez, ¿no? Como en los tiempos del neoliberalismo. Ese es el asunto. Quiere que los bienes estatales, que las empresas estatales pasen a manos privadas. O sea, en otras palabras, quiere que México retroceda a la época antes de la 4T, a la época neoliberal. ¿Y cómo lo está planeando hacer? Está infiltrando a sus políticos o está alineando políticos dentro de México para que empiecen a tener influencia en la cúpula del poder. No le va a funcionar en este año ni el próximo, en un corto periodo no le va a funcionar, pero puede ser que lo esté pensando a largo periodo. ¿Por qué? El caso ejemplar ahora es Eduardo Verástegui, un payaso de primera, amigo muy íntimo de Peña Nieto, quizás más que amigo, y está fundando su partido republicano, ¿no? Hazme el favor, Partido Republicano en México, o sea, hay que ser muy despistado para dejarse llevar por este teatrito. Pero, pues obviamente está financiado, está impulsado por la élite de Donald Trump. ¿Mm? No hay que dejar de lado que Donald Trump también a través de Elon Musk acabaron con el USAID, que el USAID era el brazo del partido demócrata que financiaba los intereses de Estados Unidos en México. Ahora él lo está haciendo, pero con los intereses republicanos, ya no intereses demócratas. Entonces, los que antes eran puestos, eran extensiones, la influencia de Estados Unidos, del Partido Demócrata en México, como Alito Moreno, ahora está pasando a ser del bando de Donald Trump, pero sigue siendo igual de malo porque sigue siendo parte de la influencia de Estados Unidos en México. No es casualidad. Bueno, aparte de que, claro, se está viendo lo del proceso de desaforación de Alito Moreno, se está incautando sus bienes, ¿no? En Campeche, sus propiedades. Y fue a llorar a Estados Unidos, ayúdenme, es un horrible país socialista comunista, va con ese argumento, ¿no? Pero, oh sorpresa, ¿a quién le va a llorar? Le va a llorar a una congresista, ahora me parece que se apellida Salazar, se me fue el nombre, que también es el Partido Republicano y es invitada recurrente de Fox News. Fox News es la cadena de televisión por excelencia del Partido Republicano en Estados Unidos. O sea, no se va con los del Partido Demócrata, se va con los del Partido Republicano, mucho ojo. Lo que quiere Donald Trump es infiltrar políticos en México, ponerlos de su lado, para que ejerzan esa presión. Quiere que México regrese a los tiempos de antes de la 4T. Entonces, ¿cuál es la amenaza aquí para México? Bueno, supongamos que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio vamos a poner dos escenarios, ¿no? El primero podría ser que efectivamente terminen el Tratado de Libre Comercio, lo cual veo bastante difícil porque pues Canadá podría salir ahí a protestar porque pues tampoco le conviene. Tendríamos que ver de qué lado se pone Canadá. Pero pensemos solamente en México, qué le conviene y qué no. Ok, acaba. Pero no por eso específicamente quiere decir que Estados Unidos vaya a tener preferencia en los costos. Si esto llegara a suceder de que acaba el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, si llegara a acabar, México inmediatamente tiene que entrar a los BRICS y tiene que apresurar un comercio con Latinoamérica, que es donde es nuestro flanco más débil. Hemos descuidado mucho el comercio y las relaciones con Latinoamérica. No estoy diciendo que
que la 4T. De hecho, la 4T es el gobierno que más se ha acercado a Latinoamérica. Pues ha sido histórico que nos han separado de nuestros hermanos de Latinoamérica. Pero se tiene que apresurar un comercio con Brasil, un comercio con Colombia, porque son los que ideológicamente son más cercanos a la 4T. O sea, aquí la clave del éxito está la izquierda latinoamericana y los BRICS, si se llega a acabar el Tratado de Libre Comercio. Es ahí por donde se tiene que mover el asunto. Y ya hay indicios de que hay un interés de hacer esto, porque pues ya empezó unas negociaciones con Brasil, ¿sí? Inició unas negociaciones con Brasil para el comercio de aguacate, para programas agrícolas, para programas financieros, pues ya empezó ahí un diálogo, unos acuerdos, pero hay que acelerar la cuestión, hay que irnos rápido, porque estos no ellos saben en Estados Unidos que Donald Trump solo tiene 4 años, ya se le quemó el primero, y ellos van con todo, o sea, es una locomotora que ahorita quiere remodelar Estados Unidos a su visión, y por eso es que están sacando tantas iniciativas de ley allá en Estados Unidos. Cada mes están sacando y sacando, porque ellos van con todo, sabes que se les acaba el tiempo, ellos lo saben. Entonces, pues también México tendría que ver en ese escenario, pues acercarse mucho más a Latinoamérica. Y sobre todo a Brasil, porque Brasil es la puerta de entrada de los BRICS a Latinoamérica. Recuerden que BRICS se escribe con B de Brasil, porque Brasil es miembro fundador de los BRICS, es la primera letra de los BRICS. Imagínense qué importancia hay ahí, ¿no? Es tan poderoso ahora Brasil que no le tembló en ningún momento la mano a Lula da Silva para mandar a volar a Donald Trump, en ningún momento. Y la gente lo celebró, y qué bueno, lo celebró con mucho éxito en Brasil. Es un poquito más complejo en el caso de México, porque sí hay una relación muy simbiótica con Estados Unidos en cuestión política comercial. Pero de todas maneras, sea o no que se acabe el Tratado de Libre Comercio, si no se acaba el Tratado de Libre Comercio, progresivamente nos tenemos que acercar ahí. Y si se acaba, no puede ser progresivo, tiene que ser rápido, tiene que ser, porque eso es lo que quiere Brasil también, es lo que quiere Colombia. Es la consecuencia natural, formar un bloque latinoamericano, es una consecuencia natural, cultural, histórica. Lo que pasa es que Estados Unidos siempre nos ha mantenido divididos, los intereses anglosajones pues ni siquiera desde este siglo, desde el siglo pasado, ¿saben? Desde el siglo XIX, no desde el XX ni desde el XXI, sino desde el XIX. Y lo que se tiene que hacer es conformar el polo latinoamericano. El mundo se está volviendo multipolar, y quien no entienda esa dinámica, la nueva dinámica del mundo multipolar, quien no la entienda, pues lo va a arrollar el tren totalmente, porque se va a quedar atrás. Los países que no se suban, se va a quedar atrás. Fíjense, el otro día el jefe coronel de Venezuela, de las fuerzas bolivarianas, hablaba de la multipolaridad. Tengo ahí el último artículo que subí en mi Substack, hablo sobre eso. O sea, Venezuela, Nicolás Maduro, sabemos que es cercano a Vladimir Putin, es el mejor amigo, digamos, de Vladimir Putin en Latinoamérica, y pues estoy seguro de que ellos ya se subieron al proyecto multipolar. Brasil ya se subió al proyecto multipolar, por eso está en el BRICS. O sea, ellos se subieron desde cuándo. Entonces tendría que empezar a haber más voces públicas de la 4T, y también de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, y todos los que se estén alineando a la izquierda a la izquierda latinoamericana, ¿no? Como Nicaragua, como Guatemala, como Honduras, tienen que empezar a adoptar el discurso del mundo multipolar. Tiene que empezar a germinar esa semilla en la mentalidad y en la ideología de Latinoamérica, que somos hermanos y que tenemos que construir ese polo. Eh, Tenemos que construir ese polo, definitivamente. Y bueno, en el segundo, bueno, perdón, no termino todavía con esto del primer escenario. Entonces, si Estados Unidos llegara de alguna manera a lograr que se rompa el TEMEC, que créanme, lo van a intentar por todos los medios posibles, que por eso hay tanta presión, con que Estados Unidos está mandando volar sus satélites, perdón, sus drones, sus aviones cerca de la frontera, cerca de los mares mexicanos, sus buques, sus destructores y todo esto, pues es para hacer presión. Obviamente no va a iniciar ninguna guerra, no va a hacer ninguna invasión, no puede, no le conviene, porque precisamente de eso es lo que estamos hablando todo esto. Imagínense que invadieran la frontera norte de México, automáticamente y de tajo se cortan las exportaciones e importaciones. ¿Quién va a querer atravesar la frontera si es una zona de guerra?
Y si Estados Unidos pues, depende 30% económicamente de México, ¿creen que les conviene? O sea, tan solo piensen en el acero que le compra a México para producir sus automóviles. ¿Creen que les conviene perder todo ese acero, aunque sea momentáneamente? ¿Creen que les conviene precipitar una guerra contra Latinoamérica o cualquier país y acabar como en una situación tan conflictiva como sucedió con Rusia y Ucrania? ¿Mm? Que recordando que Rusia está del lado de Venezuela y de Cuba, y China también. Entonces, en ese sentido, no van a iniciar una guerra, son amenazas. Tampoco se descarta, pero la última opción es la guerra, no es su primera opción, es la última. Esto es más bien un mensaje geopolítico. Esto, porque también la fracción paleoconservadora de Trump no busca la guerra, ¿no? Siempre he dicho que Trump es un presidente de la paz, parece que no, pero realmente lo es. Realmente lo es. Si se dan cuenta, él aboga por la paz y acabar con los conflictos. Él viene del linaje de Ronald Reagan, ¿no? Que fue el que terminó con la Guerra Fría. Entonces, finalmente los paleoconservadores son políticos de la paz, aunque no parezca, son abusivos, son colonialistas, claro, pero no quieren la guerra. Entonces, ahí no tenemos que estarnos tampoco asustando por estas intimidaciones y por los aviones, que no debe ser, por supuesto, pero no debemos asustarnos porque no quieren eso. Quieren ejercer presión para tener una ventaja comercial y para poder pues finalmente arrodillar a Latinoamérica y evitar que se conviertan en un polo. Porque pues ellos también lo ven venir, que Latinoamérica se está conformando en un polo. Entonces, si Estados Unidos llega a romper el Tratado de Libre Comercio, lo que tiene que hacer México, aparte de hacer rápidamente un acuerdo con Brasil, entrar al BRICS, tiene que estrechar sus relaciones con Rusia. Sí, señor, con Rusia. Relaciones militares. Acuerdos o sea, me refiero a capacitación militar de Rusia y compra de armamento ruso. Eso es un mensaje poderosísimo y les voy a decir qué tan poderoso es. Cuando amenazó Trump, eh, cuando estaba cerca de las costas de Venezuela, inmediatamente saltó Rusia. A mi amigo no lo tocas. Inmediatamente saltó China. A mi amigo no lo tocas. Enviaron drones, enviaron aviones. Ellos saben que no va a empezar una guerra, pero esto es un mensaje. Todos sabemos que no va a empezar una guerra, pero es un mensaje poderoso. A mi amigo no lo tocas. Y ¡pum! Se acabó. Están aligerando ahora las presiones sobre Venezuela, pues todavía siguen ahí la Marina, pero pues van a ver que en unos días, en unas semanas, pues se van a ir y va a ser como si nada hubiera pasado. ¿Por qué creen que Estados Unidos pues nunca ha atacado o amenazado de esa manera a Corea del Norte en los tiempos modernos? ¿No? Porque tienen armamento nuclear. Y como dice Alexander Dugin, ¿no? Si finalmente se va a consolidar como un polo en esta lógica del mundo multipolar, Latinoamérica tiene que invertir bien en sus ejércitos y tiene que desarrollar tecnología nuclear. Y tendría que desarrollarla Brasil porque está en todas las condiciones. Obviamente nos obstaculizan tanto el Tratado de Tlatelolco como la misma constitución brasileña no permite el desarrollo de tecnología nuclear para armamento. Entonces tendría que reformarse. Pero bueno, eso pues sería ya muy a futuro. Estamos hablando de ahora. ¿Qué tendría que hacer México en ese caso? Pues comprar armamento a Rusia y establecer vínculos militares con Rusia. ¿Y por qué a Rusia y no a China? No queremos tampoco meter más leña al fuego porque China es el enemigo número uno en la carrera económica mundial de Estados Unidos. Aparte pues de que son los socialistas, son terribles, son lo peor del mundo, son una dictadura. Bueno, ya saben todo esto que creen los estadounidenses, ¿no? Que creen los gringos. Entonces, Rusia, como dicen en redes sociales, es clave. Y si no se rompe el tratado de libre comercio, eso mismo se tiene que hacer, aunque pueda hacerse de manera progresiva para no sentir la caída tan fuerte, ¿sí? Porque finalmente en un mundo multipolar no nos conviene ser socios solamente
de Estados Unidos, ni solamente de Occidente. Recordemos, y ya para finalizar este video, recordemos que Rusia está mejorando su ruta marítima norte, que conecta con la ruta de la seda de China, y todo apunta a que Trump quiere entrar en esa ruta a través de Alaska, ¿no? Escribí un artículo también sobre esto en mi Substack. Pues están pensando en eso. Y son 3 polos ahí los que se están manejando, 3 civilizaciones, que es Occidente con Estados Unidos, Eurasia con Rusia y China, pues que es un polo en sí mismo, China. Entonces son ahí 3 potencias que van a tener un proyecto común, ¿no? Que es la ruta marítima norte de Rusia. ¿Y qué creen? O sea, México tiene la salida ahí rápida para aprovechar esa ruta también con el transísmico, con el tren transísmico, transoceánico. Perú tiene el puerto de Chancay que construyó con China, que a ver si lo aprovechan porque pues ahora ya se volvió de derecha conservadora también Perú, ¿no? Pero bueno amigos, esas son las reflexiones, me gustaría saber de sus comentarios y los invito a seguirme aquí en YouTube y en mi Substack. Si quieren saber más de esta información, suscríbanse, que es totalmente gratis. Nos vemos.